Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, aquí estamos transmitiendo esta nueva edición de que estamos estudiando el libro de Mateo. Estamos estudiando, conociendo a Jesús, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de cómo nos dice las cosas. Hay cosas que sucedieron en el pasado, este, que Jesús menciona lo que hablaron los profetas acerca de él, de todas las cosas que sucedieron y las que sucedían y las que están sucediendo y las que van a suceder en el futuro de la humanidad. Y a veces no queremos nosotros estar hablando como adivinación, estamos hablando proféticamente de los acontecimientos que puedan surgir, que puedan suceder en el mundo, porque todas las cosas están cambiando cada día. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para todos nuestros amigos que oyen, que ven, que escuchan estas enseñanzas. Yo soy un hombre normal como usted, un hombre que ha doblado sus rodillas ante el Señor y que mi corazón se humilló ante el Señor, mi cerviz he doblado. Cerviz quiere decir mi razonamiento, he doblado hacia el Señor, y aunque sé que hay doctrinas extrañas y sé que hay enseñanzas que no son de Dios, que la Biblia no solamente se lee, la Biblia se escudriña, la Biblia se tiene que meditar, hay cosas que están escritas que no entendemos, que queremos saber qué es lo que está diciendo el Señor, y decimos que, por ejemplo, en el libro en la carta de Tesalonicenses habla de si es Cristo o si es el Espíritu o si es la iglesia la que tiene que ser quitada del medio, o quién es el que se va a quitar del medio. Entonces estoy viendo que puede ser hasta que Dios tome su decisión. O sea, Dios toma decisiones y dice es el momento de esto, el día y la hora respecto a eso, el día y la hora vendrá y no sabemos. Sabemos que muchos dicen que va a ser la tribulación en el tiempo de antes de la ira. O sea, antes de la ira es la gran tribulación. Entonces dicen que el arrebatamiento va a ser dentro de la gran tribulación. Entonces hay aspectos que a veces tenemos que ver, porque si esto fuera así, entonces la iglesia conocería al anticristo, sabría quién es. Si el arrebatamiento es comenzando la gran tribulación, o sea, antes de la ira, entonces nosotros los cristianos veríamos la reconstrucción del tercer templo, veríamos la paz falsa que viene. Sabemos que estamos en los años previos a la tribulación, y hermanos, tenemos que poner atención a las palabras del Señor, tenemos que esperar su venida. Si el Señor nos da otra oportunidad, que mientras esté la gracia y el Espíritu de Dios en nosotros, podemos tener la oportunidad de predicarle a las personas, y las personas puedan arrepentirse de sus pecados y puedan conocer el plan de salvación del Señor, y todas esas cosas que el Señor nos quiere revelar cada día en su palabra. Y para todos los que aman al Señor y los que esperan su venida, quiero decirles que el Señor dice que estén preparados, que todos estén preparados para ese momento, porque nadie sabe el día ni la hora de los eventos que van a suceder. Eso es bien claro. Pero si decimos nosotros, tomando que los tiempos, que ya es el tiempo, que estamos viendo que la higuera ha reverdecido, en varias formas, porque cuando la higuera reverdece es cuando va a florecer, y Israel ha florecido, están regresando a Israel, pero no ha terminado su exilio. Entonces nosotros queremos seguir estudiando la Biblia para conocer hasta donde lleguemos, porque el tiempo se está acabando, nuestra vida se está terminando, pronto vamos a morir tal vez,
He visto seguido de cerca lo de la pandemia, y la pandemia pues está generando nuevas variantes, se está mutando, que no son peligrosos, dicen que solamente es una gripecita, o que no es peligroso el coronavirus porque estás vacunado, pero ¿qué pasa con los que no están vacunados? Pues hay que tomar las medidas precautorias para seguirnos cuidando, y con la voluntad de Dios y orando a Dios, poniéndonos de rodillas, pidiéndole siempre de su amor, y que nosotros derramemos ese amor hacia los demás, compartiéndoles el Evangelio, porque si Dios te da de su amor, Dios te da de su palabra, Dios te hace ver las cosas, y tú no la compartes, pues te estás quedando con ese amor, y quiere Dios que compartas ese amor, el amor de Dios en tu vida. Entonces, solamente voy a orar una pequeña oración para todos los que van a entrar al programa y van a ver, que el Señor prepare corazones, que el Señor disponga las vidas de las personas y prepare corazones para entender las palabras de la profecía de Jesús en Mateo 24. Señor, te pedimos sabiduría e inteligencia, darnos discernimiento para poder entender tus palabras, porque el pueblo necesita, Señor, de tu palabra, y como tú las mirabas, Señor, que están dispersas como ovejas sin pastor, así está la gente hoy en día, Señor, caminando de aquí para allá. Señor, te pido de tu misericordia, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor. Sé que hay mucha gente rebelde, mucha gente que no quiere, Señor, venir a tus pies, pero nunca se acabará tu amor, Señor, sino que les darás la oportunidad de arrepentirse. Gracias, Señor. Ayúdame con este estudio, que es muy extenso, muy difícil, Señor, por las palabras que están escritas, pero espero, Señor, que me des palabras con denuedo para compartir. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amigos, entonces vamos a recordarles de que estamos estudiando Mateo, y este es nuestro sexto mensaje respecto a Mateo 24. Y miren que Jesús estaba hablándole a sus discípulos acerca de todas estas cosas mucho antes. Aquí está él en el templo, cuando iba saliendo, porque salió Jesús del templo y se iba. Entonces él fue hacia enfrente del templo, donde estaba el mismo templo, o sea, era aquí lo vamos a ver, miren, Marcos 13. Miren, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. En Marcos está que van saliendo los discípulos y le están hablando a Jesús, iban encaminados, porque ya después, cuando le dijo uno de sus discípulos, le estaba mostrando las piedras y los edificios, le estaba mostrando el edificio que había reconstruido el rey Herodes, que era el templo del Señor, porque había sinagogas, estaba el muro, estaban los muros, estaba completo, y luego estaba el Sanedrín, que era el gobierno del pueblo de Israel. Entonces nosotros vamos a ver aquí que Jesús acá dice que le hicieron unas preguntas, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Esas preguntas. Entonces estaban comentando los discípulos que estaban hablando acerca del templo que estaba adornado, y de las hermosas piedras y de las ofrendas que había. Y Jesús les dijo: ven todas estas cosas, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra.
Entonces fue cuando les hizo el Señor la pregunta. Bueno, él no preguntó, él les contestó de otra manera. Respondiendo, Jesús les había dicho que si miraban todas estas cosas con atención, que serían derribadas. Entonces el Señor, pasando del templo, caminando con sus discípulos, fue y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y los discípulos que estaban ahí eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y estos fueron los que le preguntaron todas estas cosas. Entonces Jesús comenzó a decirles: miren que nadie nos engañe. Hoy en día han salido muchos engañadores que engañan a la gente. Nosotros como cristianos tenemos el deber de decirle a la gente que miren por su propia cuenta, que no los engañen. Hay mucha gente engañada por tanta religión, por tantas sectas. Entonces la gente piensa que los cristianos son una secta. Los cristianos solamente somos los que hemos creído al Evangelio y solamente creemos en las palabras de Jesús. Y como Jesús nos llamó como llamó a los discípulos y les dijo: ven y sígueme, nosotros seguimos a Jesús. Nosotros no seguimos a ningún otro, a nadie. Hay gente que desgraciadamente habla de cosas que jamás ha visto. Nosotros hemos sido testigos. Mi esposa me platicaba que a un niño se le puede engañar bien fácil, si le dices tú: mira que la virgencita se apareció, el niño te lo va a creer, porque los niños son fáciles. Por eso a los niños hay que instruirlos desde temprana edad, para que cuando sean grandes no sean engañados. Pero Dios te dio razonamiento, te dio inteligencia, para que tú pudieras decir: me he equivocado, me he engañado a mí mismo, me engañaron. Pero no, tú te aferras a tu religión, te aferras a tus tradiciones, las cuales el Señor dice que invalidan su palabra. La palabra de Dios es invalidada por esas tradiciones que hacen los hombres, por esas costumbres que tienen, usando la palabra de Dios. Y ese es un medio de engañar. Satanás sabe engañar a la gente. Satanás quiso engañar a Jesús por medio de la Biblia. Le decía: escrito está. Y Jesús le decía también: escrito está también. Vienen los falsos sacerdotes, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos hermanos. Vienen y empiezan a engañar a la gente. Y la gente no quiere entender. Y nosotros debemos de estar siempre dispuestos a hablarle con amor a la gente, a hablarle con templanza, que nuestro corazón dé fruto digno de alabanza al Señor. O sea, frutos de que confiesen su nombre, fruto de labios, que cantemos al Señor, que a las personas les enseñemos a cantarle a Dios. Pero hoy en día en la iglesia está siendo devastada por una ola de cantantes, una ola de como si fuera una fiesta mundana. Estaba oyendo los vecinos de aquí del edificio, dijeron: oye, ¿qué onda? Me invitaron a una iglesia allá en el pueblo, en Zacatecas, a una iglesia, no, bien chido, dice, ya tienen hasta conjuntos, tienen su conjunto musical, o sea, miren lo que está pensando la gente. Por eso la gente no se convierte, porque no toman en serio, quieren ser cantantes los hermanitos. No son cantantes, hermanos. Inclusive salió la noticia que iban a premiar a un grupo, a una banda cristiana. Miren, ni siquiera nosotros no tenemos ese vocabulario de decir una banda cristiana, pero hay quienes lo dicen: es la banda cristiana. No es el ministerio de Dios, es una banda cristiana que canta música cristiana. Pero pues es lamentable lo que está pasando, y muchos se enojan conmigo y me dicen: ay, es que tú eres un legalista, es que tú eres esto. No, es que el Señor es muy serio. Las cosas del Señor deben de tomarse muy serios, porque Dios nos está diciendo:
miren que nadie los engañe. Entonces el engaño es un poder que dice ahí en Tesalonicenses, dice, un poder engañoso que a la verdad tal vez esté mal traducido o tenga su variación de interpretación, de que el poder que envía Dios es el poder del engaño. Es esa situación que viene muy difícil. Miren, aquí está. Dice aquí, dice que van a suceder ciertas cosas, dice que va a venir el enemigo cuya advenimiento es por obra de Satanás, y con poder y señales y prodigios mentirosos engañarán a la gente, dice, y con todo engaño de maldad, de iniquidad, para los que se pierden. O sea, para los que se pierden, hay gente que se pierde. Les están predicando un evangelio que no es de la gracia de Cristo, un evangelio falso. Entonces, estas personas, cuando les predicas el verdadero evangelio de la gracia de Jesucristo, ellos lo rechazan. Entonces, la gente no quiere comprometerse a obedecer a Jesús en verdad, a obedecer las palabras de Jesús, o sea, el verdadero evangelio. Dice, por cuanto no lo reciben, dice, por cuanto no recibieron. O sea, son personas que se pierden por el engaño de la maldad de algunos que predican falsamente. Entonces dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿por qué se pierden? Decía yo, estas palabras, ¿por qué se pierde la gente? Porque les están predicando un evangelio mentiroso. Un evangelio con... Yo les dije en una predicación un día, miren amigos, ¿saben de dónde salen las falsas doctrinas? De la Biblia, por hombres corruptos que están predicando. No sé por qué piensan muchos que ir a estudiar en un instituto bíblico es para salir como pastores a poner una iglesia. No son pastores, solamente se están preparando discípulos para ir al campo a predicar el evangelio. Entonces dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿por qué dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad? Por cuanto no recibieron, es una causa de una forma de pensar de que hubo un evento en ese momento ahí, un evento de al compartirle, que la persona ha oído tantas cosas que su corazón está engañado. Entonces cuando le predican la verdad, no quieren recibir la verdad. Entonces ese es el poder engañoso, que es el mismo engaño. Y no reciben la verdad para ser salvos. O sea, no la reciben, la rechazan. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque en esta parte dice acerca de la apostasía. Apostasía, imagínense, tenemos a nuestros hijos que nacen ahí, aprenden muchas cosas del Señor, pero ellos no quieren seguir al Señor. Ellos quieren ser del mundo, quieren ser como los del mundo, quieren hablar malas palabras. Entonces ellos son engañados porque posiblemente en la vida de algún cristiano, de todos los cristianos, siempre va a haber problemas. Yo les recomiendo que vean una película que se llama Medias Tintas, donde a veces somos muy estrictos y debemos de ser estrictos, pero a veces exageramos y perdemos el control. Pero nuestros hijos a veces quieren cosas caprichosas y a veces yo me decía, yo lo tengo todo, soy rico, mi papá es rico, tenemos carro, tenemos todo, y desprecian el evangelio. Y digo, tal vez mejor hubieran sido pobres para que vieran la necesidad que deberían de tener para poder buscar al Señor. Pero lo tienen todo, están llenos de caprichitos, entonces están engañados. Entonces las personas, de por cuánto, o sea, esa palabra, por cuánto, no quisieron, no recibieron la verdad, no quisieron recibir el amor
de Dios, el mensaje de salvación, de perdón. No quisieron, porque ellos tienen odio en su corazón, no quieren perdonar, quieren hacer su vida de lo que ellos quieren, que cuando cumplen 18 años quieren irse de la casa, quieren vivir su vida con relaciones sexuales, o sea, como quiere vivir todo el mundo hoy en día. Entonces el amor de la verdad no hace efecto en ellos. Entonces viene un engaño en su pensamiento para que ellos no crean a la verdad, a fin de que sean condenados. Miren, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Un poder engañoso. Dios envía, como que algo extraño hay en esas palabras, en esta Biblia traducida, porque el entendimiento a veces, hay cosas que no podemos entender en su profundidad, pero queremos investigar, queremos escudriñar por qué el Señor habla acerca del engaño. Y Él dice bien claramente, miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea, vendrán con engaños con la misma palabra de Dios. ¿Y qué más? Como decía, nuestro testimonio, muchas veces la hemos regado, no, nuestros hijos no quieren entender. Quizás ellos en sus decisiones opten por estar en un camino que no le agrada a Dios, pero al final no queremos maldecir a nuestros hijos ni a nadie, pero conocemos su final si ellos no se arrepienten. Como les decía en el Salmo 73, en los últimos capítulos, Asaf está hablando y dice que todos los que se alejan de Dios perecerán. Entonces, no es de que la salvación se pierda, es que la salvación viene a la vida de la persona tiene que tomar una decisión, y las personas por el engaño pierden el sentido del amor de Dios, el sentido del mensaje. Entonces van a venir muchos en el nombre del Señor y engañarán a muchos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia, porque va a venir una gran apostasía. Está llegando la apostasía hasta los huesos de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que meditar, que pensar, ¿sabes qué? Tenemos que hablar con las personas, tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que estar unidos, unánimes en la verdad, unánimes en Cristo, perseverando en Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no hay esperanza, porque la esperanza del mundo esa muere junto con los que van a ir al infierno. Su esperanza muere. Pero la esperanza de la vida eterna, esa no muere, esa permanece para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, ahí está. Entonces, tenemos que estar listos, porque estamos oyendo de guerras y rumores de guerras. Y dice el Señor que no nos turbemos, porque es necesario que suceda así, que esto tiene que suceder así. Los eventos que vemos en las calles, está sucediendo así. Hemos contaminado el planeta Tierra con tantas cosas. Entonces el Señor nos dice, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea, estamos viendo que estamos viviendo tiempos apocalípticos, que estamos viviendo tiempos proféticos, y que, sí estaba escrito en la Biblia, dice la Biblia que va a haber muchos homosexuales, dice la Biblia que va a haber mucho pecado. Sí, se va a grabar el pecado, se va a grabar tanto se va a grabar, que las cosas cada día, el pecado aumenta, y cada día se va a estar echando a perder el mundo. Cada día va a haber más pandemia, va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar la pandemia? Por el pecado. ¿Por qué van a aumentar los terremotos? Por el pecado. ¿Por qué van a venir las inundaciones? Por el pecado. ¿Por qué van a aumentar las guerras? Por el pecado. Todo por el pecado. Todo por el pecado. Y la gente no quiere arrepentirse. La gente no quiere hacer caso. Pero el Señor tiene algo para nosotros. Él quiere que nosotros estemos orando para que Él prepare corazones para que puedan oír el Evangelio, puedan oír este mensaje de salvación y de advertencia, y es lo que debemos de hacer. Ojalá muchos vean videos, pero la gente quiere ver videos espectaculares.
Entonces se va a levantar nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares. ¿Ven? Terremotos en muchos lugares, tal vez en un instante. Al mismo tiempo, y una gran noticia se va a oír. Y habrá hambres. Lo mismo está sucediendo. La OTAN, todos están hablando de eso, de que va a venir hambres por causa de la guerra, por las sanciones. Alborotos, en esta parte de la Biblia habla de alborotos. Alborotos en diferentes lugares, en diferentes países, alborotos porque la gente se va a levantar en protesta por muchas cosas. Alborotos porque quieren que cambien las leyes. La gente hace propuestas para violar las leyes y violar las leyes de Dios, porque la gente quiere construir Babel. El gran imperio de hoy en día que se está formando se llama Babilonia la Grande, que es el nuevo imperio que va a venir, el imperio del anticristo. Entonces, dice que habrá alborotos y será esto principio de dolores honestos. O sea, solamente estamos viendo los principios. La pandemia es el principio, amigos, la pandemia es el principio. Ya ha llegado coronavirus, 1 año, 2 años, que Deltacron, que la Delta, que la NU, que el Omicron B. La 1.1, la 1.2, y luego ya están diciendo que ahora el X va a ser X. La variante X y la variante X1. Ya no le van a poner el pi, nada le van a poner. Están cambiando todo porque ya ni se habla de la vacuna. Ahorita están con lo de la guerra, han disminuido. Entonces, cuando venga la gran variante de preocupación que va a hacer gran mortandad, o sea, esto se está encaminando cada día al final, amigos. El comienzo de la tribulación todavía no empieza, porque primero estamos en el principio de los dolores. ¿Qué serán las contracciones? Y luego, ¿qué serán cuando vengan los dolores? Cuando vengan las cosas más difíciles, que todo esto se va a complicar, que esto va a ser un caos. Entonces será el principio de la tribulación. Y la tribulación es una cosa. El principio de la tribulación, un tiempo de angustia, de tribulación para todo el mundo. Y después aparecerá el líder mundial, que será el Mesías que están esperando, donde va a traer paz a la tierra, el engaño del mundo que se van a creer. Miren por ustedes mismos, dice Jesús, porque cuando suceda este principio de dolores van a ir cambiando las leyes. Quizás nos persigan, hermano. Ahorita como cristiano parece que vivimos en paz, estamos trabajando, estamos luchando, pero va a venir el momento en que vamos a hacer una molestia y vamos a ser perseguidos. Entonces mucha gente a la verdad dice, no, ¿cómo? Yo estoy en mi confort, estoy bien aquí, Dios me ha prosperado, Dios esto, Dios lo otro, Dios aquello. No puede ser, es que Dios me dijo que me iba a bendecir y que me iba a vivir en la vida. No, si ya nos está yendo bien, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos salvos, ya somos perdonados, estamos en las manos de Dios, pero que van a venir cosas terribles a la tierra, esas son consecuencias del pecado de la humanidad. Y lo mismo le sucede a justos que injustos, o sea, va a haber gran mortandad. Y si nos morimos, murámonos en Cristo, porque si morimos en Cristo nos va a llevar el tren. Entonces, miren por ustedes mismos, porque si yo estoy hablando acerca de Mateo 24, va a ser un tiempo muy, vamos a decir, estamos hablando de que el arrebatamiento viene pronto y esto va a suceder en Israel. Entonces, si viene el arrebatamiento antes de que empiece la tribulación, yo digo, bueno, son cosas que están discutiéndose entre muchos cristianos, que le traen problemas a la vida cristiana. Porque muchos dicen, yo tengo mi fe, yo soy, no sé cómo lo dicen, pero yo soy antes de la tribulación. Yo sé que el rapto va a ser antes de la tribulación. Ok, pero va a venir cosas y vamos a batallar. Empezando la tribulación, hay otros que dicen que
que no estamos para la ira y que va a ser el arrebatamiento en el transcurso de acabándose la tribulación de aquellos días, empezando la tribulación, va a haber un evento en el cielo, una gran señal, y será el arrebatamiento. Y otra postura es de que confunden muchos la reunión con Cristo en los cielos, por estar en el arrebatamiento en las nubes, con la segunda venida de Cristo. Y dicen que cuando venga Cristo al final, entonces ya Dios levantará a los que son suyos en el arrebatamiento. Y yo digo, pues la Biblia no dice muchas cosas respecto a eso, pero yo sé que el Señor va a venir y va a resucitar primero a los muertos, y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿de qué? Decía yo, ¿de qué? De las cosas que estamos viviendo hoy en día, porque se va a agravar el problema en el mundo, va a haber escasez alimentaria, tal vez haya dinero, o sea, se va a caer la economía y todo va a estar bien caro, va a costar trabajo ganar dinero. Los que tienen dinero van a arrojar su dinero a las calles porque no les va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque va a haber gran carestía, las cosas van a estar bien caras, el alimento se va a acabar. La Biblia dice que la tierra se está secando, que se están pudriendo los granos, cada día hay menos alimento en la tierra. Pues como dice la Biblia, yo lo digo, porque vendrán tiempos lastimosos. Entonces dice aquí, porque los entregarán a los concilios. Fíjense cómo le habla a los concilios, a los que dirigen allá, los que están dirigiendo allá en Israel. Y en las sinagogas los azotarán. ¿Qué está pasando? Que esta situación va a venir allá en Israel, cuando todo va a ser Israel. Porque Dios ya va a tratar con su pueblo. La iglesia va a ser arrebatada y Dios va a tratar con su pueblo. Entonces aquí les está diciendo que van a ser perseguidos los judíos que se conviertan a Jesucristo. Yo veo la Biblia y veo que Dios habla mucho acerca de los 144,000. Tal vez muchos hermanos prediquen muchas cosas porque tal vez todavía no hemos aprendido bien. Por ejemplo, los 144,000, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su propósito que el Señor va a tener con ellos respecto a lo que va a vivir Jerusalén e Israel? Entonces 12,000 de cada tribu van a ser sellados cuando sea la guerra, porque va a venir una guerra y ahí van a estar sellados. Van a estar sellándolos y de ahí van a matar a muchos. Así es de que dice el Señor, miren por ustedes mismos, porque después de cuando ustedes estén acá ya, muchos que se conviertan al Señor, los van a ser entregados a los concilios, ante las leyes, y en las sinagogas los van a azotar, y delante de gobernadores y de reyes se les llevará por causa de mí. Por causa de mi nombre, dice Jesús, por causa. ¿Tú qué eres? Es que ya soy cristiano. Ya creo en Jesús. Yeshua es el Señor. Y lo habíamos rechazado. Habíamos dicho que Él no era. Y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí. Para testimonio a ellos. Para testimonio a quienes, a los que no creen. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, para que suceda esto, se ha predicado en todo el mundo. El Evangelio va a ser predicado antes y todavía va a ser predicado después, porque hasta la venida de Cristo todavía habrá quien esté predicando el Evangelio, quien entregue su vida a Cristo y sea decapitado. Porque eso es lo que va a suceder. Por eso el arrebatamiento va a ser maravilloso, que estamos esperando, para los que aman y esperan su regreso, esperan la venida de Jesús en el arrebatamiento. Pero cuando los trajeren para ser entregados, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no se preocupen por lo que han de decir, ni piensen, sino lo que, o sea que ni lo piensen, o sea que ni pienses lo que has de decir,
sino lo que les fue dado en aquella hora, eso van a hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Mire qué tragedia. Mi hijo me puede entregar a mí para matarme, o yo voy a entregar a mi hijo para matarlo porque él es cristiano, porque se convirtió a Yeshua o a Jesús. Eso va a ser terrible. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y serán aborrecidos todos por causa del nombre de Jesús. ¿Qué pasa a veces cuando hay los pleitos religiosos? En verdad la gente nos aborrece porque somos cristianos. La gente aborrece porque les dices que son idólatras, les dices muchas cosas que están mal delante de Dios y se ofenden. ¿Por qué? Porque el evangelio es ofensivo. A Jesús le decían: Señor, nos estás ofendiendo con la palabra que has dicho. O sea, nos ofendes. Pues claro. Y son bien religiosos así, se ofenden. Es que eso te enseñan, es que es tu manera de pensar. Interpretas la Biblia como a ti se te da la gana. Le digo, pues entonces interprétamela tú. O sea, léeme la palabra de Dios y explícamela, para que pueda yo entender estas palabras que dice el Señor. Cuando Él dice: no te inclinarás ante ninguna imagen. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Saben una cosa? Hínquense ante las imágenes, ustedes hagan lo que les dé la gana. Al cabo Dios es bueno, eso quieren que les diga. Pero nunca lo vamos a decir, porque sabemos que no es así. Entonces vamos y estamos hablando de un tiempo que Jesús les está diciendo, según en respuesta a las preguntas que hicieron los discípulos. Pero en Mateo 10:22, miren, en Mateo 10:22 el Señor está hablando con sus discípulos. Estamos hablando de otro tiempo. Entonces Jesús les empieza a hablar acerca, cuando Él los estaba eligiendo, la elección de los 12 apóstoles en el capítulo 10 de Mateo. Entonces Jesús empieza a hablar con ellos y entonces Él les ordena que tienen que ir a predicar. Entonces Jesús envía a los 12 discípulos y les da instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan. O sea, ¿por qué por camino de gentiles? Porque Dios envió el mensaje para la casa de Israel. El pan de los hijos es para Israel. Acuérdense de esa palabra que le dijo. No está bien que el pan de los hijos se lo dé a los perrillos. Entonces Jesús decía: no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, así ahí no les hablen nada más, dice, sino id antes, primero. El antes es primero a. Y dice: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel está perdido. No creyeron y sigue perdido. Y ellos se van a convertir al Señor en la tribulación y gran tribulación. Y va a haber mucha oportunidad. Muchos dicen que no va a haber oportunidad, pero miren, es muy difícil decirlo, pero lo tengo que decir. Dice el Señor: y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Todo es gratis. Por eso tú no te puedes quedar con nada, tú tienes que compartir. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella es digno, y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla, Shalom. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no los recibiere ni oyere sus palabras,
Salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en aquel día, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque a esa ciudad se le predicó. La gente no se imagina el castigo que va a recibir por haber despreciado el evangelio. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, cuando sucede en Israel la persecución del que habla Jesús en Mateo 24, va a ser testimonio, o sea, el testimonio de los judíos para los gentiles. Porque los ojos van a estar puestos en la ciudad santa, en Jerusalén. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, o qué han de decir, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar, dice. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que está en vosotros. Porque, miren, los judíos están en incredulidad. Ellos no creen en el Mesías, en Yeshua. Ellos esperan un Mesías. El falso Mesías es el que va a venir y a ese lo van a recibir. Muchos dicen, no, es que los judíos no van a hacer eso, ¿cómo no? Jesús dijo, a mí no me reciben. Vendrá otro en mi nombre y a ese sí lo van a recibir. Y lo van a recibir con halagos y con todas las cosas. Tanto que va a engañar a muchos. Y está hablando acerca del pueblo de Israel. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. ¿Y por qué hablan ustedes? Porque ellos ya van a recibir a Jesús, van a creer en Yeshua. Así como nosotros, cuando no creíamos, cuando éramos religiosos, cuando éramos ateos o paganos, cuando nos hablaron del Evangelio y aceptamos el Evangelio y dijimos, esta es la regla, este es el amor de Dios, su perdón, su misericordia, nos limpió con su sangre preciosa de todos nuestros pecados, porque éramos rebeldes ante Dios y nos perdonó. Oye, pues cuando decidimos, el Espíritu Santo entró a nuestra vida y fuimos sellados con las arras del Espíritu. Somos promesa de Dios. Miren, el misterio es Dios en nosotros. Dios no está debajo de una piedra, ni camina a un lado de nosotros, ni está arriba de nosotros, ni debajo de nosotros. Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y ahí esto lo dije un día y dijeron que yo era un hereje. Pero la Biblia dice, el Espíritu que habla en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros. Por eso somos transformados. Entonces, el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, el que no tenga a Cristo va a entregar al que tiene a Cristo, el Espíritu. Y el Padre al Hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, mira de qué cruel. Vemos que los hijos de hoy en día son ingratos, rebeldes, mal hablados, irrespetuosos. Quieren hacer lo que les quieran, quieren tener sexo, quieren andar en fornicaciones. Y nosotros le decimos, ya sabes, no te queremos maldecir, hijo, pero tú ya sabes el camino del Señor, tú sabes a dónde vas a ir. No tienen por qué ignorarlo. Los homosexuales saben el juicio de Dios, pero se hacen los patos y los harán morir y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, van a aborrecer está hablando Jesús hacia los judíos, yo estoy hablando acerca de los 144,000. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar, lo mismo es para nosotros. Seremos aborrecidos por muchos.
Cuando los persigan en esta ciudad, fíjense por qué está hablando Jesús en este pasaje. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel. Ahí está el punto. Todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aquí lo que estoy diciendo, habla de recorrer las ciudades de Israel. Van a huir, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí en Mateo, porque dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, antes a todas las naciones, ¿para qué? Para que suceda en Israel. O sea, es necesario que sea predicado el evangelio antes a todas las naciones y después sea predicado en Israel, porque va a venir la conversión de los incrédulos, de los que rechazaron al Mesías. Pero cuando los traigan, dice, para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir. Ya lo leímos. Y dice, serán aborrecidos, dice. Entonces, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué pasó aquí? Aquí ya empieza una transición de que va a haber paz en la tierra. El anticristo ya vino, trae la falsa paz y va a hacer la reconstrucción del templo y van a hacer los sacrificios y las ofrendas otra vez. Pero cuando llegue ese día, y va a haber una gran persecución, Entonces, cuando llegue ese día de la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí está refiriéndose a Mateo 10:22, que les está diciendo, no, cuando ustedes corran, no van a recorrer todas las ciudades. Entonces dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. O sea, no vas a tener tiempo de arreglar tu visa, tu pasaporte, no, vámonos. Sin ropa como estés, o sea, no te preocupes. Le habla el Señor a su pueblo. El que esté en la azotea no descienda a la casa. O sea, vete, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. O sea, así como estés vestido. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, de las mujeres embarazadas. Oren pues para que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Cuáles son los escogidos? Estamos hablando, muchos dicen, pues que Dios no escogió a mí. No, espérate tantito. Yo he visto palabras en la Biblia donde dice que Dios nos llamó. Dios me llama a seguirlo. Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y cuáles son los escogidos? Los que perseveran, los que están en Cristo, los que no desmayan, que son valientes hasta la muerte. Entonces, aquí estoy hablando de los escogidos del Señor, los escogidos, los 144,000 sellados. Van a decir, usted está loco, usted está enseñando herejías, piense lo que quiera. Les estoy hablando acerca de los acontecimientos. Entonces, miren, entonces habrá una tribulación. O sea, es solo el comienzo de la gran tribulación, porque cuando empiece la gran tribulación es cuando la ira de Satanás empiece a derramar por todo Israel y empiece a perseguir a todos los judíos y empiece a devastar el gran imperio del anticristo. Pero ahora nos vamos a ir a situaciones que van a suceder. Las cosas que ocurrieron en el pasado, muchos han dicho que vuelven a ocurrir, se vuelven a repetir. Entonces, vamos a leer las Lamentaciones de Jeremías. Esto sucedió en el pasado,
pero escuchen bien. Yo estuve leyendo y empecé a decir, ay Señor, mi dolor, mi corazón me duele. Entonces, hay que leerlos todos, pero fíjense lo que dice. Mis enemigos me dieron caza, como ave. Estoy hablando Lamentaciones 3:52, ahí lo empecé. Pero léanlos ustedes, aquí voy a leer desde aquí. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, soy muerto. O sea, esto le pasó a Jeremías. Jeremías está hablando de su lamentación. Pero escuche bien, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído, mi clamor de mis suspiros, al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, no temas. O sea, le dice a Jeremías, pero le dice Dios a Jacob, no temas, gusano de Jacob, yo estoy contigo como poderoso gigante. No temas, Jacob, no te dejaré sin castigo. Voy a tratar contigo, pero voy a destruir a todas las naciones que se levantaron contra ti. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos contra mí. O sea, está hablando del pueblo de Israel, que persiguieron a los profetas. Has oído el oprobio de ellos, oh Señor. Todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, Señor, yo soy su canción. Dales el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Señor. Esto es lo que dice el final de Lamentaciones 3. Y miren lo que esto sucedió con Jeremías en el tiempo de la destrucción, pero vamos a hablar del futuro de la humanidad. Israel va a volver a vivir esos momentos. ¿Cómo se ha ennegrecido como se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Fíjense cómo se hace el oro cuando pierde su brillo. Ahorita lo vamos a ver. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Las piedras del santuario. No está hablando de un templo, es el santuario donde Dios está. Donde está su gloria, donde se construyó el primer templo de Salomón. Vamos a quitar eso. Donde se construyó el primer templo de Salomón y vimos su gloria. Fue destruido. Fue destruido y luego Nehemías lo reconstruyó y luego después estaba ahí en el tiempo de Jesús y luego vino el general Tito en el año 70 después del nacimiento de Cristo y fue destruido el santuario de Dios. Y ahorita pues los judíos no tienen templo, o sea, no hay santuario, el santuario donde habita la gloria de Dios. Los hijos de Sión, o sea, de allá de los judíos, los israelitas, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto, que abandonan a sus hijos. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Estamos hablando de una tribulación, lo que pasó en el pasado, en el futuro, por la sed. Los pequeñitos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Dios está hablando que va a haber hambre en la tierra, y un hambre terrible. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Los que se criaron entre púrpura como se vestían los sacerdotes, estaban los grandes magnates, o sea, todos los líderes se abrazaron a los estercoleros.
porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, o sea, de Jerusalén, más que el pecado de Sodoma. O sea, ¿qué está sucediendo? Que fue destruida en un momento, sin que acampara contra ella compañía. Sin que hubiera ejércitos para destruir Sodoma y Gomorra, fue destruida. No hubo ningún ejército. El Señor mismo vino a destruirla. Ahí le dijo, vean lo que dice Génesis, hemos venido, cuando le habló a Abraham, hemos venido, deja que saca a Lot, hemos venido a destruir esta ciudad. Génesis 19:24, léanlo. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. ¿Están viendo lo que dice la Biblia? Que ellos eran rubios, pero por causa de la sequía, del sol, se ennegreció su piel. Yo estuve estudiando la palabra Adán en el Strong y dice rubio, la descendencia del Señor. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada en sus huesos, seca como un palo, deshidratados. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Miren lo que viene a Jerusalén, no sé, después de la guerra. Viene una gran guerra, amigos, no una gran guerra, vienen varias guerras. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Miren, muchos van a morir de hambre. Más dichosos fueron los muertos en la guerra, o los que fueron muertos a balazos, que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco. Y no se imagina, morir de hambre va a ser doloroso, amigo. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Canibalismo. Lean Deuteronomio 28:57 y Ezequiel 5:10. Lo que pasó en el pasado volverá a suceder en el futuro. Cumplió el Señor su enojo. O sea, Dios está enojado con Israel, va a cumplir su enojo. Siempre lo ha cumplido. Derramó el ardor de su ira. Dios va a derramar su ira. Y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Nunca creyeron. El adversario va a entrar por las puertas de Jerusalén, amigos. El anticristo va a entrar. Y va a entrar hasta el santuario donde van a construir el tercer templo, y ahí se va a hacer la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. O sea, ¿por qué? Porque los profetas predicaron mentira, engaño, y los sacerdotes sacrificaron estando en deshonra, o sea, no estaban purificados. Quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, o sea, mataron a los profetas, a los que predicaban el evangelio. Al final mataron al Hijo de Dios. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apártense, inmundos, les gritaban, apártense, apártense, no toquen. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán allí. ¿Qué les pasó? Fueron esparcidos por todas las naciones. La ira del Señor los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. Es nuestra esperanza aguardarnos a una nación que no puede salvar. Siempre confiaron en otras naciones. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días.
porque llegó nuestro fin. Pero el fin que Dios trae no es el fin que nosotros creemos o esperamos. Dios va a traer salvación para Israel, salvación al final. Sé que muchos tienen que morir y muchos van a morir. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron. En el desierto nos pusieron emboscada. Miren esto va a suceder en Israel. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Qué tremendo versículo, ¿eh? El suspiro, el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Yeshua. De quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido el castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Todo va a suceder así. Todo, hermano. Lean Lamentaciones en un concepto del futuro de la humanidad, del futuro de Israel, del futuro glorioso de Sión. Cómo Dios va a redimir a su pueblo, cómo Dios nos va a redimir a nosotros, nos va a resucitar de entre los muertos, porque el sacrificio de Jesús fue para todo aquel que quiera ser salvo, para todo aquel que quiera. Si no quieren, no es de decisión, no es de religión, ni de tradición, ni de conceptos, ni de preceptos que tienen que hacer, es de decisión de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque dijo Jesús que se levantarán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque a Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad, no de palabra ni de obra, no, así, bueno, así lo digo por religiosamente, así no. Tenemos que ser, no somos justos, no somos dignos, no somos santos. En realidad, todo fue por la justicia de aquel que murió en la cruz. O sea, Él nos justificó, Él nos santifica con su palabra, nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. Todo lo hizo Él y nosotros seguimos igual. Entonces, como cristianos debemos de compartir el evangelio y de hablarle a la gente y decirles, amigo, necesitas conocer a Jesús. Conoce a Jesús. Porque si conoces a Jesús, tú vas a tomar una buena decisión. Dios te está llamando para que le sigas. Si lo puedes entender. Y si quieres seguirle, el Señor quiere que seas discípulo de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y conocerás la verdad, y serás verdaderamente mi discípulo. No serás un religioso, serás un discípulo de Jesús. Dios te bendiga en esta tarde, Dios los bendiga, hermanos. Esta es la sexta enseñanza de Mateo 24. Y la tengo que decir así, en Mateo 24 nos vamos a quedar, tanta enseñanza que hay, porque son tantos secretos del Señor. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde. En el nombre de Jesús, gracias. Hay que orar y velar en todo tiempo. Gracias, nos vemos si Dios quiere. Oh, y un saludo para Gabriel Martínez. Dios te bendiga. Cuídate mucho.